Shalom, Ubraja, ¿cómo están? Bendiciones, les saluda Yashofe desde aquí, desde KMC Internacional Radio, con una nueva emisión. Continuamos en Quédate en Casa y pues desde Guadalajara, Jalisco, México, confiando en que cada uno de vosotros se encuentre en la veraja de nuestro Elohim. Y pues una vez más, entonces recordando lo que viene a ser este andar en el desierto, que continuamos precisamente. Ahora sí, lo que es la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es la peña que dio agua, la roca que dio agua. Vimos nosotros cómo el Eterno le dice a Moshe, le dice que le hable a la roca después de la murmuración de Israel, que tentaron a Yahweh, y de esta manera, ¿se acuerdan? Estábamos en el desierto de Sin, en lo que es el área de Refidim. Allí no había agua. Entonces, de esta manera, ellos, detrás de esto, el Eterno fue cuando le dijo a Moshe y a Aarón que fueran, ¿verdad? Y le hablaran a la peña. Vimos nosotros que en Refidim le dijo el Eterno a Abraham, nuevamente a Moshe, le dice precisamente que golpee la roca. Y ya cuando volvemos nuevamente a desierto de Sin, pero en Cades, entonces aquí vemos nosotros como el Eterno le dice, háblale a la roca. Nosotros vemos que aquí en Cades o Cades, ya el Eterno ya había dado su alianza, ya se habían dado todos las piedras con los mandamientos, ya se había hecho la alianza con el Eterno, y de esta manera, por eso, el Eterno le dice, háblale a la roca. Nosotros sabemos que la roca es Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Entonces, y también sabemos nosotros que los que creemos en Mashiach conformamos el cuerpo de Mashiach, ¿verdad? Entonces, de esta manera, aquellos corazones de piedra que creen en Mashiach, cuando nosotros creemos en Mashiach, porque en un tiempo todos tuvimos un corazón de piedra, y al momento de escuchar la palabra y creerla, en ese momento del corazón que cree brotan ríos de agua viva. Eso fue lo que ocurrió en Cades, una vez que era lo que quería mostrarnos al Eterno. Pero vemos nosotros cómo no ocurrió de la manera como el Eterno lo quería, sino que Moshe golpeó la roca y la golpeó 2 veces. ¿Esto qué consecuencia tuvo? Bueno, tuvo la consecuencia de que ni Aarón ni Moshe pudieron entrar a la tierra prometida. Los dos principales líderes de lo que es la congregación del Eterno, salidos a la libertad a través de tan grandes obras portentosas del Eterno, después de esto, pues ellos no iban a poder entrar a la tierra prometida. Entonces, nosotros vemos cuán importante es obedecer al Eterno, ¿verdad? El Eterno es muy claro, es muy preciso en su escritura, y Él quiere que nosotros de esta manera obedezcamos, ¿verdad? Y que no hagamos las cosas a nuestra manera, sino en la manera que Él lo desea. Entonces, pues vamos a continuar ahora con nuestro tema, la respuesta a las serpientes. Vamos a basarnos en lo que es Bamidbar número 21, capítulo 21, números 21, el cual vamos a desarrollar esta tarde. Y de esta manera
y vamos a recordar juntos lo que el Eterno ha querido recordarnos en este recorrido de Bamidbar. Entonces, después que ocurre esta situación, llegan a lo que es la montaña de Or, Israel, el pueblo de Israel, y allí muere Aarón. El Eterno le dice a Moshe que Eliezer tome lo que viene a ser las vestiduras de Aarón en el monte, en la montaña de Or. Or significa luz. Entonces, de esta manera, él iba a ceder su ministerio a su hijo Eliezer. Entonces, nosotros pues vemos en la escritura que el pueblo, por supuesto, pues le tenía afecto, cariño a Aarón y le lloran durante 30 días. Entonces, pues, ahora sí, una vez que ellos salen por fin de la montaña de Or y van camino al mar de Suf, rodeando lo que es la tierra de Edom, nos dice el capítulo 21 que el pueblo empezó a impacientarse, precisamente porque no había agua ni comida. Y ellos se impacientaron. Empezaron nuevamente a murmurar, a atentar nuevamente contra el Eterno y contra Moshe. Y de esta manera, pues, nuevamente, el Eterno responde. ¿Cómo respondió el Eterno? Pues precisamente a través de lo que viene a ser serpientes. Serpientes que llegaron a Israel y los estuvieron mordiendo y matando. ¿Qué ocurre después de esto? Pues el pueblo, viendo lo que habían propiciado ellos mismos, entonces pues ellos lo que hacen es ir con Moshe y pedirle que intercedan por ellos. De esta manera Moshe intercede precisamente con lo que es el Eterno, y pues el Eterno, movido nuevamente a lo que es compasión, ¿verdad? Misericordia, le dice a Moshe, esto lo vemos en el versículo 8, dice, hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Entonces, de esta manera, así lo hacen los israelitas. Ellos dicen, sí, así lo vamos a hacer. Y a partir de allí, cada vez que alguien había sido mordido, era sanado al momento de mirar la serpiente, esa serpiente que se levantó en un mástil. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa después? Bueno, vamos a checar, vamos a continuar con este andar y vemos precisamente aquí en lo que es Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 9 al 11 y 13, nos narra la escritura, nos recuerda lo importante que es que nosotros no murmuremos contra el Eterno, que no lo tentemos. Dice así la escritura. No tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Ahora bien, nosotros vemos cómo vez tras vez el Eterno estuvo proveyendo todo lo que se necesitaba. Inclusive la Escritura nos dice que las sandalias y las ropas nunca se gastaban.
siempre se mantuvieron iguales. Entonces solamente el Eterno podía hacer algo así. Entonces, de esta manera, vámonos ahora al versículo 13. Vamos a leerlo y dice así. Dice, ¿no habéis sufrido tentación superior a la medida humana? Y fiel es Elohim, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Entonces vemos aquí, el Eterno siempre proveyó, pero Él se detenía a veces para poder ver la reacción del pueblo. Entonces, de esta manera, ellos pues ya habían tenido la experiencia muchas veces del maná, del agua, de lo que es el alimento de la carne que el Eterno proveyó. Sabían que el Eterno les podía dar todo. Sin embargo, ellos continuaban en la murmuración. Una de esta murmuración tremenda que hubo fue precisamente que dijeron ellos que el maná que el Eterno les había dado era el maná miserable. Entonces aquí nosotros podemos ver que el maná que baja del cielo nos representa a Yeshua. Yeshua, Él es la palabra. Nosotros tenemos que tener cuidado siempre de que aquí nos está narrando algo. Dice que ellos van en el camino hacia lo que es el mar de Suf, rodeando la tierra de Edom. Pero también nosotros podemos darnos cuenta que están caminando en el desierto y de esta manera con el objetivo de llegar, ¿verdad?, a lo que es la tierra de Canaán, ¿verdad? Sabemos nosotros que el Eterno ya había dado la sentencia de que iban a estar vagando 40 años hasta que muriera. Aquella generación que aquellos que no habían creído en él, y de 20 años en adelante iban a morir todos en el desierto, salvo lo que era Josué y Caleb, que se habían mantenido con un espíritu diferente de confianza y de emuná al Eterno. Entonces, de esta manera, nosotros vemos, dice, se impacientaron. Nosotros tenemos que recordar que el camino del Eterno, de repente puede, a veces nosotros recordar, decir el Eterno, pues para el Eterno un día es 1000 años y 1000 años es un día. Él nos llama a que nosotros seamos pacientes, aprendamos a ser pacientes, a esperar en Él. Entonces, de esta manera, nos dice aquí la Escritura que ellos se impacientaron. Ellos se impacientan y dejan florecer lo que viene a ser la carne, la murmuración, la queja y el desprecio. Desprecio contra la Torah. De repente puede haber situaciones en las que alguien pudiera decir, bueno, pues ha pasado tanto tiempo y no se manifiesta Yeshua. Y vez tras vez pasa y se vuelve a hablar de este tema y de este tema y de este tema. Y sabemos que sí, la palabra del Eterno muchas veces se repite precisamente porque nosotros somos olvidadizos. A veces somos olvidadizos como Manasés. Entonces, nosotros precisamente para poder estar recordando continua y constantemente la palabra, por ello nosotros sí se habla de diferentes temas que van acorde. Y podríamos decir nosotros, ya somos, por ejemplo, ya estamos practicando la paciencia. Ya en lugar de nosotros quejarnos, estamos siendo alabanza. En lugar de, por ejemplo,
atentar, porque aquí dice que atentaron contra Moshe y contra el Eterno, en lugar de nosotros levantarnos contra algún hermano, estamos uniéndonos, estamos ejerciendo lo que es el amor, la unión. Entonces, todas estas cuestiones nos invitan a cada uno de nosotros a crecer, ejercitar precisamente lo que nos dice la Escritura. ¿Para qué? Para poder nosotros vencer y no ser como esta lección lamentable que tuvo precisamente Israel. Entonces, nosotros vemos aquí que una vez que pasó lo que aquella sanación que tuvo el pueblo, nosotros nos dice Segunda de Reyes 18, 4 y 5, que pues el pueblo estuvo rindiendo de alguna manera culto precisamente a lo que era aquella serpiente en el mástil. De alguna manera se le rendía un cierto culto y le llamaban Nehustán. Esta, junto con otras estelas, lugares precisamente para lo que era sacrificios a los Baales, todos estos altares los quitó el rey Ezequías. Él fue quien quitó todos estos lugares y junto con ello también quitó a la serpiente Nehustán, porque lamentablemente hicieron un ídolo. Entonces nosotros tenemos que guardarnos de ello. Nosotros tenemos que tener cuidado con todos los signos que nos da el Eterno. Tanto Talit como Mamushka, como Tefilim, como la misma palabra, nosotros hay quienes la tienen nada más abierta en un lugar muy bonito, en su casa. Eso es como un ídolo, o sea, es como un tipo amuleto. Entonces el Eterno no nos llama precisamente a que nosotros usemos nada de eso como un tipo amuleto o de adoración, sino nos llama precisamente a ver a quién nos señala. ¿A quién nos señala la Torá? Nos señala a Mashiach, ¿verdad? Porque la palabra es Yara. Nos está señalando a Yeshua, a la persona de Yeshua mismo, aquel precisamente que fue levantado en lo que viene a ser en una cruz precisamente, fue levantado y muere precisamente para que tú y yo podamos tener la oportunidad de poder ser primero salvos y luego ser perfeccionados para poder llegar a ser la novia de Mashiach. Pero esto precisamente ha sido, ¿por qué? Porque era necesario, ¿verdad? Era necesario que Mashiach pues diera precisamente lo que es ese sacrificio perfecto, agradable al Eterno, con esa sangre justa que solamente era necesario hacer un solo sacrificio por esa sangre perfecta que se ofreció sin mancha. Entonces de esta manera es del agrado del Eterno y así es aceptado ese sacrificio para aquellas generaciones pasadas, presentes y futuras. Por eso ese sacrificio de Yeshua es tan grande, precisamente. Aquí nosotros precisamente vamos a ver lo que nos dice, vamos a leerlo, Yohanan 3, 14 y 15, lo que nos está hablando acerca de esto importante que nosotros estamos recordando el día de hoy. Vamos a leerlo, aquí lo tenemos, es Juan y Yohanan 3, 14
y 15. Vamos a ver. 3, 14, 15. Nos dice, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna o vida plena. Entonces vemos cómo la serpiente que se levantó en el mástil nos representa a Yeshua, aquel, porque nosotros sabemos que la carne se entregó la carne de Mashiach. Allí se entregó su vida, una vida sin mancha. Pero precisamente en lo que viene a ser este levantamiento, ¿verdad? Ocurre también algo que nos lo dice precisamente lo que es Jeremías 17, 5 al 11, nos narra algo sobre esto que nosotros tenemos que recordar el día de hoy. Vamos a verlo. Vamos a ver Jeremías, creí que ya lo tenía, pero no lo tenía, pero aquí ya lo estoy buscando rápidamente. Es Jeremías y busqué Isaías. Slija. Jeremías 17, 5 al 11. Y nos está diciendo, dice así. Así dice Yahweh, maldito sea aquel que fía en hombre y hace de la carne su apoyo, y de Yahweh se aparta en su corazón. Entonces, aquí nosotros vemos, dice, así dice Adonai, no dice el hombre, sino dice Adonai, maldito sea aquel que confía en hombre y hace de la carne su apoyo. Porque dice, y de Yahweh se aparta de su corazón. Cuando nosotros hacemos apoyo de nuestra carne, apartamos de nuestro corazón al Eterno. Entonces, por eso es muy importante que nosotros recordemos esto. Ahora vámonos a ir a Gálatas 3, versículo 13 al 14. Entonces nos dice así, Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice así, Mashiach nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros, pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero, a fin de que llegara a los gentiles en Mashiach la bendición de Abraham, y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que Yeshua nos dice que se hizo él mismo maldición. ¿Por qué se hizo maldición? Nos dice aquí, dice, maldito todo el que está colgado de un madero. Aquí podríamos sacar una enseñanza, ¿verdad? Cuando una persona está crucificado o colgado de un madero, entonces está de alguna manera su cuerpo dependiendo de él, de ese madero. Y todo hombre es como un árbol y del árbol se saca la madera. Entonces aquí podemos nosotros ver que la madera, ese hombre que está dependiendo de esa cruz o de ese madero,
está dependiendo su cuerpo totalmente de él. Nosotros podemos ver el ejemplo, por ejemplo, cuando a Yeshua lo crucificaron, a él pues lo clavan de sus manos, lo clavan de sus pies, ¿verdad? Entonces él queda sostenido en lo que es la madera. No quiero decir con esto que Yeshua dependió del hombre, no, pero se hizo, nos dice la palabra que se hizo maldición a sí mismo al ser colgado de un madero. Entonces, sacando la enseñanza de esto, podemos ver si nosotros, si en esta ocasión, en esta situación, en este ejemplo que nosotros estamos teniendo en este caso, al momento de que nos sujetan las manos, por decir, en un madero o en una cruz, viendo ese ejemplo, nosotros sabemos que la mano izquierda nos representa el amor, la mano derecha nos representa la autoridad, nuestros pies nos representa el caminar, de qué manera estamos caminando en el camino que es Mashiach. Entonces, en el momento en que nosotros estamos clavados a lo que es tanto de manos como de pies, estamos cediendo lo que es todo, nuestro amor, nuestra autoridad y nuestro andar a la madera. ¿Esto qué significa? Al hombre. Esto puede ser a nosotros mismos, o sea, a la madera nuestra, crucificados a la manera en nuestro propio madero, en nuestra propia cruz, que nosotros estamos haciendo caso a nuestra carne. Entonces estamos limitados, estamos siendo esclavos. ¿Por qué? Porque estamos totalmente sujetos a la carne. Vemos nosotros, por ejemplo, que a Yeshua los traspasaron, ¿verdad? Lo traspasaron y anteriormente se les traspasaba, se hacían orificios, por ejemplo, en los oídos, para mostrar que alguien era esclavo. Entonces aquí nosotros podemos ver, bueno, ¿esclavo de qué? Esclavo de la carne. Esclavo de la carne. Entonces podemos ver nosotros que Yeshua nos viene a librar. Él nunca pecó. Él se mantuvo hasta el último suspiro fiel al Eterno y se hizo maldito por nosotros. ¿Qué nos dice la Escritura? La Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, malditos nosotros, si nosotros confiamos en nuestra carne. No tendremos la bendición del Eterno, sino tendremos una maldición. Y no porque el Eterno nos la esté dando, sino porque nuestra carne es la que nos está guiando a hacer lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos y no lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos. Por eso, precisamente, es importante tomar en cuenta esto. Vamos a ver también lo que viene a ser Primera de Pedro 2, 20 al 24. Primera de Pedro 2, 20 al 24. Vamos a verlo rápidamente. Nos dice Kefa. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 20 al 24. Muy bien, entonces ya la tenemos aquí. Y nos dice así. Dice, pues, qué gloria hay en soportar los golpes cuando habéis faltado,
Pero si obrando el bien soportáis el sufrimiento, esto es cosa bella ante Elohim. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Mashiach sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño. Entonces, nosotros vemos aquí una enseñanza que nosotros podemos tomar. Yeshua, él por eso fue glorificado, porque en ningún momento él pecó. Fue el sacrificio perfecto y por eso se levantó. Se tuvo que levantar en medio de toda aquella situación de muerte y desesperanza que tenían los israelitas al momento de levantarse contra Moshe y el Eterno. Entonces de esta manera se levanta lo que es lo que viene a ser Yeshua, esa representación de Mashiach en el madero, precisamente para poder a aquellos hombres, a Israel, poderle dar un recordatorio de lo que era aquella vida en Mashiach, aquella vida. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros sabemos que cuando una persona se le crucificaba, esa persona se moría desangrado. Entonces, ¿qué significa el desangrarse? Quedar sin vida, ¿verdad? Sabemos que la sangre nos representa la vida. Al momento de que nos quedamos sin sangre, nos quedamos sin vida. Entonces, por eso Yeshua, Él es la vida. Yeshua es la vida. Entonces, aquí nosotros vamos a continuar. La palabra 8314 del diccionario Strong, es la palabra saraf. Esta palabra textualmente dice así: ardiendo, figurativamente serpiente venenosa, especialmente seraf, criatura simbólica por su color bronce, serpiente ardiente, serafín. Bien, entonces vamos a ver nosotros. Nosotros sabemos que serpiente nos está hablando de lo que viene a ser de la carne física, de alguna manera. O el estar en la carne, ¿verdad? También nos representa a la serpiente. Aquí nos muestra que Moshe levantó una serpiente de cobre que nos estaba representando a Yeshua. ¿Por qué estaba esta serpiente? ¿Por qué era de cobre? Porque nos está representando el arder, el fuego. Entonces, ¿por qué? Porque Yeshua había pasado como una prueba muy difícil, un juicio de alguna manera del Eterno que no tenía que pasar, pero lo pasó por nosotros para poder llegar precisamente nosotros a tener la reconciliación a través de Mashiach con el Padre. Entonces, al momento de que pasa por ese juicio, el juicio es fuego, nos representa fuego, entonces toma ese color cobre. Y entonces de esta manera nos habla, se manifiesta como un serafín. En el momento en que Mashiach estuvo en lo que viene a ser ese momento de juicio, de la crucifixión, fue un serafín que venció y por lo tanto el Eterno le dijo que se sentara a su diestra hasta que colocara a sus enemigos como banquillo para sus pies.
Entonces, ahora nosotros podemos ver si nosotros estamos si pasamos por prueba nosotros y nos mantenemos en Mashiach, entonces estamos en la connotación de serafín, porque sabemos nosotros que el Eterno ya empezó su juicio, y el Eterno, como buen juez, inicia por su casa. Después llegará el juicio del mundo, pero ahorita el Eterno está haciendo su juicio en su casa. Entonces, nosotros podemos ver y tomar en cuenta precisamente otra cosa muy importante. Vamos a irnos a lo que viene a ser Isaías capítulo 6, versículo 2 y 3. Isaías 6, versículo 2 y 3. Y aquí nos habla acerca de los serafines. Nos dice así. Esto es algo que le ocurrió al profeta Isaías. Dice, unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro, Santo, 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 Yahweh Sabaoth. Llena está toda la gloria, toda la tierra de su gloria. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Nos dice aquí que los serafines se mantienen erguidos, con la postura erguida. ¿Quién es el que levanta nuestra cabeza? Es Adonai. Y entonces luego dice, cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, se cubrían su rostro. Cuando nosotros entramos a lo que viene a ser la tefila en el talit, nosotros nos cubrimos el rostro para poder entrar en una tefila, una intimidad con el Eterno. Cuando los querubines están uno frente al otro en el arca de la alianza, en el lugar Makom Kodesh Kodashim, lugar santísimo, ellos no se están viendo el rostro unos a otros, sino ven lo que es la Shejina del Eterno. Eso es lo que ellos están viendo. Entonces, ahora vamos a continuar. Dice, con otro par se cubrían los pies. Entonces, aquí nos está hablando, dice, se cubren los pies. O sea, se guardan los pies, ¿verdad? Como cuando nos dice la palabra, toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque como dice, de lo que el corazón abunda, habla la boca, ¿verdad? Entonces, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Aquí nos dice, la palabra dice que con un par se cubrían los pies. Se cubrían los pies. De alguna manera podríamos decir que se están guardando los pies. Se están guardando los pies. Por eso el andar, los pies, nos representa el caminar en el camino. Yeshua, Él es el camino. Entonces, si alguien en el hospital, que es la Keila, espiritualmente hablando, es manco, tiene el Eterno, reconociendo que se le dificulta caminar, pedirá al Eterno que le provea de ese pie para poder emprender el camino y no quedarse en un mismo lugar, porque estar en la vida es movimiento, no es quedarnos en un solo lugar.
Entonces, pero aquí nosotros estamos viendo que se está refiriendo a los pies, caminar en el camino, que es Mashiach. Luego continuamos y luego dice, y con el otro par aleteaban. Entonces la palabra nos dice que el talit es como alas de águila también. Entonces, ¿qué significa esto? Que es estar cubiertos, tener la cobertura en Mashiach o de Mashiach en nosotros para poder aletear. Aletear para poder, como dice aquí, cuando se aletea, pues se puede volar, ¿no? De alguna manera. Se puede volar y de esta manera andar en los lugares celestiales. Entonces, aquí nos muestran 3 cosas importantes, que viene a ser, en primer lugar, cubrirnos el rostro. Entonces, ¿qué significa cubrirnos el rostro? Es como que nadie se entere de lo que hacemos. O sea, no publicar las cosas que hacemos, sino que el Eterno sabe lo que tú y yo estamos haciendo. Él ve lo más profundo de nuestros riñones y conoce. Entonces, es como cuando nos dice la palabra que cuando hagamos algo, escondamos que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. De alguna manera es como negarnos a nosotros mismos para que Él, o menguar nosotros para que Él crezca. Entonces, de esta manera es un símil. Ahora bien, también cuando nos dice, y con el otro par se cubrían los pies, entonces andar el camino, que es Mashiach, porque Yeshua, Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida y el camino. Nos dice la Escritura, un camino es para andar. Y tenemos nosotros una carrera de obstáculos, la cual nosotros tenemos que correr precisamente y podremos llegar con éxito, estando por supuesto en Mashiach. Porque aquí nos está diciendo, nos está dando la referencia a que aquel serafín está cubierto, está con ese talit, cuidando lo que es ese ego que no sobresalga y cuidando lo que viene a ser su ser en la intimidad con el Eterno. Y de esta manera cuida precisamente lo que es su caminar, su andar, que no se vaya a derecha o a izquierda, sino que se mantenga fiel en aquella palabra que ha sido dada desde un principio. Y con el otro par aleteaban. Entonces, estando en esa cobertura, en esas alas que el Eterno nos ha dado, nosotros sabemos que una de las formas de un ser viviente, de los 4 seres vivientes, es la de un águila. Y aquel águila surca los lugares celestiales, llega a las alturas en adoración. Entonces, y ella vuela sola. Entonces, ¿qué significa esto? No significa que nosotros de una manera independiente vamos a hacer todo, no. Significa que nosotros, aunque somos un cuerpo, tenemos que cuidar lo que viene a ser nuestra relación personal con el Eterno. Y de esta manera también, a veces pudiera ser que en algún momento nosotros digamos, caray, pues nosotros, a mí me da pena expresar
alabar, gritar, algo. Tengo ganas de hacerlo, pero me detengo porque a lo mejor me voy a ver mal, me da pena. Es precisamente cuando lo tenemos que hacer. No, que la pena no nos impida alabar, adorar al Eterno. Y de esta manera podremos ser como el águila, expresando esa adoración. Porque sabemos nosotros que el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan. Entonces, por eso que la pena no sea un obstáculo para que nosotros, para que tú y yo podamos ser adoradores. El Eterno quiere que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, como podemos darnos cuenta, teníamos un símil, ¿verdad? En lo que viene a ser, en lo que el Eterno permitió que Mashiach viviera. En esa crucifixión, él tenía atados sus brazos, sus manos y sus pies. Y que dice la palabra, se hizo maldito por nosotros, por ti y por mí. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que nos dice la Escritura también? En Isaías 6, nos está diciendo que aquel serafín, es lo que el Eterno quiere que nosotros seamos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que si el juicio o la prueba que el Eterno traiga a tu vida y a mi vida, esa prueba que el Eterno traerá, nos va a hacer arder a nosotros. De esta manera podremos nosotros tomar el color cobre. Hablando de un color cobre, al igual que la serpiente de cobre, nos está hablando acerca de lo que es un mineral. La hierba normal se quema con el fuego, pero el cobre es un mineral y este no se quema, sino este se purifica. De esta manera, al momento que tú y yo pasemos por la prueba, por el juicio del Eterno, y nos mantengamos en Mashiach, cubiertos bajo esa cobertura, con nuestros pies dirigidos en el camino, con nuestras manos aleteando, con nuestros brazos aleteando en los lugares celestiales, en Mashiach, con nuestro amor, con nuestra autoridad que el Eterno nos ha dado y con el rostro cubierto. Entonces de esta manera nosotros seremos vencedores, porque el Eterno nos ha dado todo y seremos esos serafines que el Eterno quiere, que seamos purificados para la gloria de su nombre. Ahora también hay que tomar en cuenta que nosotros no nada más existen pruebas, así como pruebas de cosas malas, como enfermedades, como economía, como, ¿qué más? Problemas emocionales, familiares, de trabajo, etc. No solamente son esas pruebas, también pueden ser pruebas de cosas buenas que nos lleguen a nuestra vida. Por ejemplo, que nos llegue de repente una buena porción económica y de esta manera nosotros decimos, ay, pues estoy muy bien, qué bueno, y que eso nos llegue a olvidarnos, nos llegue o nos haga que nos olvidemos del Eterno o que lo pongamos en segundo lugar. Cuando el reino de los cielos se tiene que poner en primer lugar, dice la Escritura, poner primero el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, si nosotros no estamos poniendo, si nosotros nos llega algo muy bueno o nosotros estamos en Shul, ¿por qué? Porque estamos esperando que haya un milagro, que alguien de nuestra familia se sane por completo, se salve de alguna situación, de alguna enfermedad, de algo que aqueje.
Supongamos, vamos a poner un ejemplo, alguien que quiere, supongamos que su hermano salga de una cárcel, un ejemplo. Entonces, de esta manera, esa persona está con la esperanza de que el Eterno lo va a sacar. Y si por algo el Eterno no lo saca, quizás a lo mejor diga, no, pues mejor me voy, porque aquí no voy a sacar nada. Pero supongamos que sí lo saca. Y tanto es la felicidad que aquella persona, aquel hermano, pues dice, bueno, ya no necesito de ese milagrito, pues entonces ya no tengo que venir. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, tanto lo bueno como lo malo viene del Eterno. Y lo bueno y lo malo nos van a ayudar o van a darle al Eterno una respuesta de quiénes somos en Él. Entonces, por ello, nosotros tenemos que estar siempre atentos, siempre dar gracias de lo que el Eterno nos está dando. Nosotros tenemos que recordar que el Eterno siempre nos va a proveer de todo lo necesario y nos va a dar la salida a todo. Una salida que ni tú ni yo esperamos en nuestra vida, pero el Eterno nos la va a dar porque así lo ha prometido. Aunque parezca imposible, el Eterno nos la va a dar. Entonces ahí es donde nosotros ejercitamos la paciencia. Paciencia. Entonces la paciencia, aquella estar esperando en paz, ¿verdad? Estar esperando en tranquilidad la respuesta del Eterno. Ahora bien, también nosotros tenemos que cuidar siempre el no despreciar la palabra del Eterno, la palabra que es el maná, aquel maná que Israel despreció y le llamó miserable. Entonces, qué curioso que ellos despreciaron a Yeshua con el maná y el Eterno les da la salvación con Yeshua. Entonces aquí el Eterno nos viene a confirmar cómo nosotros no podemos ser capaces de decir, pues esta palabra se repite o esta palabra, ¿por qué? La palabra es Yeshua. Entonces la palabra del Eterno es perfecta y es y su espíritu es el que nos da vida. De esta manera él lo confirmó y lo ha confirmado siempre y se seguirá confirmando. Yeshua es la vida que da esa vida a todo aquel que cree en él. Entonces es muy importante que nosotros recordemos también no murmurar, ni los unos por los otros, entre nosotros, ni tampoco murmurando como lo hizo Israel, atentando contra el Eterno. Entonces, cuidarnos también de lo que es no hacer un ídolo, Yeshua, que se les presentó en la forma de una serpiente de cobre, que ellos, los israelitas, lo utilizaron después como un ídolo. Por supuesto, ya había fallecido Moshe, ya había fallecido Josué, ya habían pasado, tengo entendido, como 700 años y todavía seguían haciendo eso, seguían teniendo como ídolo a Nehustán. Entonces, nosotros, el Eterno nos llama a que nosotros nos guardemos de la idolatría. El Eterno es celoso y el Eterno solamente es digno de adoración y por ello le damos toda la gloria a Él nada más. Entonces, pues Baruch Hashem por este momento que nos ha permitido el Eterno nuevamente coincidir en este punto. Que el Eterno le siga bendiciendo a cada uno de vosotros y si el Eterno así lo permite, nos escuchamos la próxima semana
próximo miércoles a las 7 de la noche. Que continúe vuestra vida en la verajá de nuestro Elohim. Toda Rabá. Shalom Ubraja.